Levantamos nuestro corazón a ti, Señor. Gracias, Dios. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Abre tu boca, da el evangelio. Abre tu boca, da testimonio. Abre tu boca, confiesa el nombre poderoso del Señor. Aleluya. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Tú nos has constituido, Señor. Su sangre nos redimió. Reyes y sacerdotes,
Muy buenos días, queridos hermanos. Buenos días, hermanos. Qué privilegio poder estar juntos en esta mañana y poder escuchar así la palabra del Señor. Tengo el privilegio de poder presentar, no sé si Johnny también quería, pero ya le he ganado, de poder presentar al pastor Abelardo Muñoz. Él es pastor en la iglesia de Juárez, en la iglesia Gracia Soberana de Juárez. Él ha estado acá compartiendo en un taller que hemos tenido en estos días de predicación expositiva, que ha sido un tiempo muy, muy hermoso. Y cuando yo le pregunté, le dije si él estaba dispuesto a compartir, él estaba totalmente dispuesto a estar con nosotros en esta mañana y poder compartir. Y aprovechando esto, hermanos, que si quisiera invitarles, si es que ustedes pueden y gustan quedarse, él va a estar compartiendo en las dos reuniones, van a ser dos enseñanzas diferentes, van a ser dos salmos que él va a estar compartiendo, ¿no? Así que si pueden hacerlo, va a ser muy, muy bueno, de mucha bendición para nuestras vidas, ¿sí? Así que, Abelardo, muchas gracias, hermano, gracias por estar con nosotros, es un privilegio tenerte con nosotros. El privilegio es mío y les doy muchas gracias por la invitación. Tengo ya muchos años de conocer a Johnny, a Jorge, a Oscar, y desde que los conocí le expresé a Johnny el deseo de algún día venir a su hermoso país, y créanme que me voy a ir con un recuerdo inolvidable y quiero traer a mi esposa y a mi hija muy pronto para acá. Gracias. Es un gozo estar aquí, hermanos. Toda la gente ha sido muy amable y su ciudad es hermosa, diferente. La altura es lo único no amable aquí, pero todas las personas han sido muy amables. Así que gracias al Señor que podemos estar acá. Y lo más hermoso es que estamos juntos para escuchar lo que Dios nos va a hablar. Así que preparen sus corazones y vamos a escuchar la palabra de Dios. Hace años leí acerca de un filósofo inglés que afirmaba que los tres temores más grandes que hay en el corazón de casi todos los seres humanos, y al decírselos, ustedes pregúntense si están en su corazón, son estos tres temores: el temor a la muerte, el temor a la culpa y el temor a vivir una vida vana y sin propósito. Gracias, hermano. Permítanme tomarme aquí una pastillita rápida porque ayer algo comí y me hizo efecto y no quiero correr riesgos. Y ni siquiera sé qué es lo que me da Oscar, pero confío en ti totalmente, hermano. Gracias. Así que esos son los tres temores más grandes en el corazón de los seres humanos: temor a la muerte, temor a la culpa y temor a vivir una vida vana y sin propósito. Y es interesante notar que en el Salmo 90 que vamos a ver esta mañana, ahí se mencionan esos tres aspectos de nuestra existencia, pero ese salmo hace hincapié en el último de ellos, en lo que tiene que ver con lo breve o efímero que es nuestro tiempo, nuestra vida terrenal. Y tan prominente es ese tema en este Salmo 90 que 13 de los 17 versículos que lo conforman, de una o de otra forma, hacen alusión al tiempo. Este salmo es un salmo de sabiduría. Es una porción de la Escritura que tiene como propósito ayudarnos a ver la vida y a vivirla desde la perspectiva que el Señor nos ha revelado en su palabra. Y este salmo fue escrito por Moisés y es una oración por todo el pueblo en la que él contrasta la eternidad de Dios con la mortalidad de nosotros, de los seres humanos. Y esa mortalidad, vamos a ver aquí en el Salmo, es causada por la ira de Dios sobre nuestro pecado. Y aquí Moisés le suplica a Dios por sabiduría y por compasión para que el pueblo pueda vivir vidas plenas y productivas. El título de este mensaje es
Oremos para ser sabios y fructíferos. Y vamos a orar y luego voy a leer el Salmo 90. Señor, gracias porque también aquí en La Paz, Bolivia, nos concedes el inmenso privilegio de abrir tu palabra para proclamarla. Gracias que tenemos esa libertad. Ayúdanos ahora a escuchar con mucha atención lo que tú nos vas a hablar a cada uno de nosotros. Y permite que nuestro entendimiento se abra, nuestro corazón se abra y reciba tu verdad para que seamos más y más transformados a la semejanza de tu Hijo. Y ayúdame a mí a comunicarlo de una manera clara y fiel a lo que aquí nos revelaste. En el nombre de Jesucristo te lo ruego. Amén. Tomen su Biblia y vamos a leer todo el Salmo 90. Señor, tú nos has sido un refugio para nosotros de generación en generación. Antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Haces que el hombre vuelva a ser polvo y dices, vuelvan hijos de los hombres, porque 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó, y como una vigilia de la noche. Tú los has barrido como un torrente, son como un sueño, son como la hierba que por la mañana reverdece, por la mañana florece y reverdece, y al atardecer se marchita y se seca, porque hemos sido consumidos con tu ira, y por tu furor hemos sido conturbados. Has puesto nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia. Porque por tu furor han declinado todos nuestros días. Acabamos nuestros años como un suspiro. Los días de nuestra vida llegan a 70 años y en caso de mayor vigor a 80 años. Con todo, su orgullo es solo trabajo y pesar, porque pronto pasa y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu furor conforme al temor que se debe a ti? Enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuelve, Señor, ¿hasta cuándo? Y compadece de tus siervos. Sácianos por la mañana con tu misericordia y cantaremos con gozo y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y a los años en que vimos adversidad. Sea manifestada tu obra a tus siervos y tu majestad a sus hijos, y sea la gracia del Señor nuestro Dios sobre nosotros. Confirma pues sobre nosotros la obra de nuestras manos. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Lo primero que nos revela aquí Moisés en la primera estrofa, los primeros 2 versículos, es la eternidad de Dios. Y según los expertos, Moisés escribió este salmo un poco tiempo antes de que el pueblo de Israel entrara en la tierra prometida, después de haber vagado en el desierto por casi 40 años. Y empieza afirmando la fe del pueblo, porque vean que todo está en plural. La fe en su Dios que los libró de la esclavitud en Egipto. En el versículo 1 lo dice así: Señor, tú has sido un refugio para nosotros de generación en generación. Y Moisés reconoce que para su pueblo Dios siempre había sido su morada y su protector, aún en aquellos años en los que todavía no tenían un lugar fijo para vivir. Y en el versículo 2 Moisés declara de una manera muy enfática y solemne también el carácter eterno de Dios con estas palabras: antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Esto es lo que se conoce como la eternidad de Dios. El hecho de que Dios no tiene principio ni fin, porque Él ha sido desde antes de la creación. Él es el Dios creador de todo lo que existe y seguirá siendo Dios cuando esta creación termine y Él decida crear cielos nuevos y tierra nueva. Y por este atributo de ser eterno, de ser inmutable, Dios es el único ser al que siempre es correcto referirse en tiempo presente, como lo hace Moisés aquí.
Tú eres, le dice, no tú eras, serás, no, tú eres Dios. Y así se refirió el Señor Jesucristo a sí mismo en Juan 8:58. No lo abran, aquí se los leo. Cuando dijo, en verdad les digo que antes que Abraham naciera, yo soy. Dios siempre se refiere a sí mismo en tiempo presente porque Él siempre es. Cuando Dios creó el universo, también creó el tiempo, lo cual implica que Dios no es influenciado por el tiempo, porque Él ya existía antes de que hubiera tiempo, tal como ustedes y yo lo conocemos. Y por lo tanto, esto nos enseña algo muy importante, hermanos. El tiempo no existe en sí o por sí mismo. El tiempo, igual que el resto de la creación, también depende del poder de Dios para seguir existiendo. Y yo sé que esto es difícil, y más que difícil, esto para nosotros que somos criaturas de tiempo es imposible de entender, pero no se preocupen, nadie lo entiende, y lo bueno es que Dios no nos pide entenderlo. ¿Saben qué es lo único que nos pide? Creerlo. Cierto autor dijo lo siguiente acerca de cosas que no podemos entender, de los misterios de Dios. Dijo esto, los cristianos inteligentes no se sentirán ofendidos por los misterios de la Escritura, sino que adorarán a Dios por ellos, sí, y hasta serán consolados por ellos. Eso nos muestra la primera estrofa de este hermoso salmo. En la segunda estrofa se nos enseña la mortalidad o la brevedad del hombre, versículos 3 al 6. Vean el contraste que vemos aquí. Nos acaba de hablar Moisés de la eternidad de Dios, y ahora en la siguiente estrofa nos presenta lo efímera o breve que es la vida humana. Y vean cómo lo pone en el versículo 3. Haces que el hombre vuelva a ser polvo y dices, vuelvan hijos de los hombres. Aquí Moisés está haciendo referencia a la sentencia que Dios dictó sobre la humanidad como consecuencia del pecado de Adán y de Eva, en Génesis 3:19, donde dijo así: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, y pues polvo eres y al polvo volverás. Y para resaltar lo fugaz que es la vida humana ante la eternidad de Dios, o desde la perspectiva de Dios, en el versículo 4 el salmista agrega lo siguiente: porque 1000 años delante de tus ojos o ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó, como una vigilia de la noche. Aun si alguien llegara a vivir 1000 años ante los ojos de Dios, eso sería tan breve como un día que ya pasó, como unas cuantas horas de la noche. Eso es una vigilia. Y ante la eternidad de Dios, aún la vida humana más larga posible, Matusalén es el que se registra en la palabra, 969 años, pero aún una vida como esa sería tan breve que es casi insignificante. Y Moisés sigue enfatizando esta verdad, como que la quiere remachar, la quiere martillar, la quiere grabar en nuestra mente y en nuestro corazón. Así que pongan mucha atención. Fíjense que dicen los versículos 5 y 6. Ahí dice que los hijos de los hombres somos barridos por Dios como por un torrente y somos como un sueño. En las palabras de un autor puritano, escuchen esta frase, es una frase hermosa y muy profunda. Lo que nos dice aquí el salmista, es que somos llevados desde el momento que nacemos, somos arrastrados por una corriente, por la corriente del tiempo hacia el océano de la eternidad. Fíjense qué tremendo. Esa corriente, la corriente del tiempo, es un torrente imposible de detener, pues tan pronto como nacemos empezamos a morir, empezamos a avanzar hacia ese océano de la eternidad, y sin la ayuda de Dios el tiempo transcurre sin que lo notemos, así como nos ocurre al dormir.
Les ha tocado que a veces dormimos y estamos conscientes del tiempo porque no podemos conciliar el sueño, pero hay otras noches en las que dormimos y de repente abrimos los ojos y ya amaneció. Y el tiempo ni lo notamos cuando transcurrió. Y en el versículo 5 y 6, Moisés afirma que somos como la hierba por la mañana, que reverdece, florece, reverdece y al atardecer se marchita y se seca. En su amor y paciencia para con nosotros, Dios nos permite a los seres humanos florecer y prosperar por algún tiempo, que visto desde la perspectiva correcta, que es la eterna, ¿cómo es el tiempo que nos permite Dios prosperar? ¿Saben cómo es siempre? Breve, demasiado breve. Pero inevitablemente, hermanos, inevitablemente nuestra vida o será cortada por una muerte repentina o se marchitará con el invierno de la vejez. Y esta analogía que compara nuestra vida fugaz con la corta vida de la hierba o de una flor aparece muchas veces en la Biblia. ¿Y saben por qué nos la repite Dios? Para que nunca olvidemos esta importante verdad de que nuestra vida realmente es como un soplo, es como un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, como lo dice Santiago. Y ahora les hago una pregunta. ¿Qué tan conscientes están, hermanos, de lo frágil y corta que realmente es nuestra vida en esta tierra? Creemos firmemente lo que Dios nos está enseñando aquí a todos, sin excepción. Esto es para viejos, para jóvenes, para hombres, mujeres, ricos, pobres, niños. ¿Lo creemos con toda el alma? ¿Creemos que por decreto divino somos polvo y vamos de regreso al polvo? Que para Dios nuestra vida, por larga que sea, es como unas pocas horas, como un sueño, como la hierba que florece y se marchita. ¿Y saben por qué les pregunto esto? Porque salvo las personas de edad muy avanzada o personas que padecen alguna enfermedad terminal, nuestra tendencia natural, y lo digo por mí, ¿saben cuál es? Nuestra tendencia es a pensar, a asumir que nuestra muerte todavía está muy lejos. ¿Y saben quiénes son los que más piensan de esa manera? Los jóvenes. Pero jóvenes, ¿qué les está diciendo Dios aquí? Que nuestra vida es un soplo, breve, efímera, y no sabemos cuánto va a durar y cuándo va a terminar. Así que debemos estar conscientes de esto. Tristemente, hay ocasiones en las que nos resistimos a creer esa verdad, a vivir conscientes de ella. ¿Y saben qué tiene que hacer Dios para traer esa conciencia a nosotros? Él tiene que permitir que vengan a nuestras vidas la aflicción, el dolor, para que nos humillamos y reconozcamos lo frágil y breve que es nuestra existencia terrenal. Y aquí esto me impacta mucho a mí en estos días, porque para ser exactos, el día 4 de marzo, ¿cuánto hace de eso? 2 meses. El 4 de marzo, mi esposa, ella es de una familia de 13 hermanos, ella es la número 9, 10 hombres y 3 mujeres. Y ella trabajaba, los últimos 4 años ha estado trabajando para su hermano menor. Varios de sus hermanos tienen empresas de transporte de carga, tanto en México como en Estados Unidos, porque vivimos en la frontera. Y ya había trabajado para unos hermanos de los mayores y ahora estaba trabajando para su hermano menor en El Paso, Texas, que es del otro lado del río en Estados Unidos. Y hace el 4 de marzo que les digo, fíjense qué tremendo, era el hermano menor de los 13, 42 años, y el 4 de marzo se sentía mal del estómago y por varios días se había sentido mal del estómago y fue con el doctor y le dijeron: tienes cáncer en el páncreas y en el hígado. 42 años y murió 1 mes y 26 días después.
Nuestra vida es breve, hermanos. Y aquí Dios nos lo está recordando. Por eso siempre debemos orar una oración hermosa que nos dejó el Señor en el Salmo 39:4. Vean cómo dice: Señor, hazme saber mi fin y cuál es la medida de mis días, para que yo sepa cuán efímero soy. La Reina Valera dice: para que yo sepa cuán frágil soy. Eso lo debemos estar orando todo el tiempo y no asumiendo: Señor, yo estoy fuerte ahorita, yo sé que me quedan muchos años por delante. No, esto es lo que tenemos que orar. Y en la siguiente estrofa, los versículos 7 al 12, ahí nos revela ahora el salmista lo que causa la brevedad de nuestra vida. ¿Por qué dice Moisés que nuestra vida es un soplo, es como un sueño, es como la flor, es como un vapor? ¿Por qué dice todo eso? Aquí nos explica la razón. Vean lo que empieza diciendo en los versículos 7 y 8. Porque hemos sido consumidos con tu ira y por tu furor hemos sido conturbados. Has puesto nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia. Lo que Dios nos revela aquí es que la razón fundamental por la que nuestras vidas son tan breves es la ira de Dios. Según los expertos, Moisés fue movido a escribir este salmo después de ver perecer a una gran cantidad de israelitas en el desierto, cuando la ira de Dios irrumpía de maneras terribles, trayendo juicios extraordinarios. Todo eso lo podemos leer en el libro de Números. Se calcula, escuchen esto, es impactante, se calcula que en promedio Moisés vio morir durante los 40 años del peregrinaje del pueblo de Israel por el desierto, vio morir a alrededor de 15,000 adultos mayores de 20 años durante cada uno de los 40 años que anduvieron vagando por el desierto. 15,000 cada año, porque eran los que no le creyeron al Señor cuando los espías les trajeron el reporte y el Señor les dijo: ustedes se van a morir en el desierto. 15,000 al año se calcula. ¿Saben cuántos eran cada día en promedio? 41 muertes diarias. Si nosotros tuviéramos 41 muertes diarias de las que nos diéramos cuenta, viviríamos con una conciencia bien profunda de lo efímera que es nuestra vida. Y Dios aquí también nos revela algo más, que su ira viene como consecuencia directa de la culpa del hombre por su pecado en contra de Dios. La muerte inevitable que hace tan breve nuestra vida y que no era parte del plan original de Dios, esa muerte es causada por nuestras iniquidades, por nuestros pecados, porque Dios ha establecido que el alma que peque, esa morirá. Y esto mismo lo reafirma Pablo en Romanos 5:12. Por tanto, dice, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, pues todos pecaron. Y aunque nuestros pecados pueden permanecer secretos ante los hombres por algún tiempo, no para siempre, nada es oculto o secreto para Dios, porque Él es omnisciente y es omnipresente, y de eso vamos a hablar en el siguiente servicio, del Salmo 39. Él todo lo ve, todo lo sabe. Por lo tanto, Dios es justo al decretar la muerte como la paga por nuestro pecado. ¿Por qué? Porque nuestro pecado es rebelión en contra de Él. Y tal vez no merezcamos la maldad de los hombres, pero todos merecemos la ira de Dios. En el versículo 9, Moisés declara de manera todavía más específica la brevedad de nuestra vida y que se debe a la ira de Dios. Vean cómo dice el versículo 9: porque por tu furor han declinado todos nuestros días, acabamos nuestros años como un suspiro. Y en el 10 reflexiona sobre la duración y la dificultad de la vida humana. Los días de nuestra vida, dice, llegan a ser 70 años, aunque no en todos los casos.
y en caso de mayor vigor, a 80 años. Pero con todo, dice, su orgullo es solo trabajo y pesar, porque pronto pasa y volamos. Esos años eran el promedio de vida para la mayoría de las personas en aquellos días. Y es interesante porque no ha cambiado en mi nación, no sé aquí en Bolivia, pero en México en la actualidad el promedio de vida es 75 años, exactamente en medio de lo que dice aquí el salmista. Pero que nos deja bien claro aquí Moisés, que aún los mejores años, a eso se refiere cuando dice su orgullo, los años de fortaleza, los años de vigor, los años de mucha prosperidad que llegan a vivir algunos hombres, se caracterizan por trabajo, por dificultad. Y trabajo no quiere decir que el trabajo sea malo. Aquí se refiere a que se caracterizan por aflicción. Y vuelve a repetir lo que ya ha dicho antes varias veces, que nuestra vida es muy breve porque pronto pasa y volamos. Y a la luz de todo lo que ha dicho hasta aquí, en el versículo 11, Moisés hace una importante pregunta retórica, una pregunta cuya respuesta es obvia. Fíjense lo que pregunta: ¿quién conoce el poder de tu ira y tu furor conforme al temor que se debe a ti? Lo que esta pregunta implica es que los seres humanos, por nosotros mismos y sin la ayuda de Dios, no podemos entender la magnitud de la ira de Dios, porque tampoco entendemos la magnitud de nuestro pecado y no podemos vivir con el temor de Dios que su carácter, su santidad, su ira y el resto de sus atributos debiera producir en cada uno de nosotros. ¿Saben cuál es la única razón por la que tenemos temor de Dios? La única razón es porque Él tuvo misericordia de nosotros y mandó a su Espíritu Santo a transformar nuestro corazón. Y ahora sí vemos un poco más, con más claridad, la magnitud de nuestro pecado. Pero si no fuera porque Él nos regenera, nunca captaríamos lo inmenso que es nuestro pecado. Una persona lo puso de esta manera: nuestro pecado es una ofensa de carácter infinito. ¿Saben por qué? Porque ofendemos a un ser de carácter infinito cada vez que pecamos. Y al darse cuenta de esto, Moisés hace lo que todos debemos hacer cuando nos enfrentamos a situaciones imposibles de resolver: orar, pedir ayuda al Señor, al Dios eterno, para quien nada es imposible y quien siempre ha sido refugio para su pueblo. Vean cómo ora en el versículo 12. Esta es la primera de varias oraciones que Moisés hace en el resto del Salmo. Enséñanos, le dice al Señor, enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y noten que en el versículo anterior había mencionado el temor de Dios y en este versículo le suplica por sabiduría. ¿Por qué? Porque esos dos conceptos son inseparables. El fundamento de la sabiduría es el temor de Dios. Eso lo dice la Biblia en muchas partes. El Salmo 111:10 lo dice así: el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre. Ahora nos debe quedar bien claro algo, hermanos, que la sabiduría de Dios por la que Moisés ora no es solo un conocimiento amplio de las verdades y principios que Dios nos ha revelado en su palabra. ¿Saben a qué se refiere con esa sabiduría? A la capacidad de aplicar las verdades de este libro a nuestra vida diaria y a todas las áreas de la vida, no nada más a algunas: al dinero, a lo que pensamos, a los hobbies, a la escuela, al matrimonio, a la paternidad, al trabajo. A todas las áreas debemos aplicar la sabiduría de Dios, debemos aplicar las verdades que Dios nos ha revelado. Eso es la sabiduría. No es tener mucho conocimiento de la Biblia, es poder aplicar ese conocimiento a cada área de nuestras vidas.
Y eso es lo que está orando Moisés ahí. El temor de Dios es algo difícil de entender. Es una mezcla de reverencia, de asombro, de admiración por Dios que nos mueve. Fíjense que nos mueve a adorarlo, a amarlo, a obedecerlo, a no querer ofenderlo. Y una manera sencilla de entender la esencia del temor de Dios es recordar lo que Dios nos explica en Job 28:28. Ahí dice: y dijo al hombre, el temor del Señor es sabiduría, y apartarse del mal, inteligencia, que es sinónimo de sabiduría. Entonces fíjense que aquí nos va a dar dos claves, les voy a leer otra, dos claves para entender cómo demostramos que tenemos temor de Dios. Primero, apartándonos del mal. Y luego en Proverbios 8:13, el temor del Señor, dice ahí, es aborrecer el mal, el orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, yo aborrezco. Entonces, el temor de Dios, que es algo muy amplio, también incluye estas dos cosas. ¿Lo captaron? Temor de Dios no nada más es tener reverencia ante el Señor, que incluye eso, estar asombrados ante nuestro Dios, que también incluye eso, admirar a Dios. No, capten lo que acaba de decir aquí. El temor de Dios también incluye cosas prácticas, apartarse del mal y aborrecer el mal. ¿Y saben por qué las dos? Porque tristemente hay personas que aborrecen el mal, pero no se apartan de él. Y también hay otras que hacen lo contrario. Hay personas que se apartan del mal, pero lo siguen amando. ¿Y saben por qué se apartan de ciertos pecados? No más por las consecuencias, no por amor y por reverencia a Dios. Por eso aquí dice que tienen que incluir las dos cosas. En Efesios 5, 15 al 17, Pablo nos hace una exhortación que nos ayuda a entender por qué Moisés oró por sabiduría al considerar lo fugaz que era nuestra vida aquí. Y por qué todos ustedes y yo debemos hacer lo mismo, orar por esa sabiduría todo el tiempo. Vean cómo nos exhorta Pablo ahí, Efesios 5, 15 al 17. Por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad de Dios o del Señor. Aquí vemos que una persona sabia que tiene cuidado de cómo vive es alguien que aprovecha bien el tiempo, consciente del mal que nos rodea y que tan fácil y sutilmente nos puede llevar a desperdiciar nuestro tiempo, que como ya dijimos es tan breve y más que nunca en nuestros días, porque ahorita no tenemos que ir a algún lugar para desperdiciar el tiempo. Ahorita traemos lo que en mi opinión es uno de los más grandes desperdiciadores del tiempo que se ha inventado, lo traemos aquí en la bolsa, miren. Que claro, también tiene cosas buenas, pero es un riesgo muy grande y nos puede convertir en necios. Y otra cosa muy importante aquí, una persona sabia es una persona que además de aprovechar bien el tiempo, entiende cuál es la voluntad de Dios. ¿Y cómo lo entiende? ¿Saben cómo lo entiende? Pues primero porque se alimenta de la palabra regularmente, no nada más el domingo. Vive en comunión con Dios por medio de la oración y también porque vive en comunión con otros hermanos, porque Dios no nos hizo para ser llaneros solitarios, nos hizo para necesitarnos unos a otros y para estar siempre en comunión unos con otros, porque para ser sabio yo necesito no nada más a mi esposa, necesito a otros hermanos ahí en mi iglesia que me conocen y que pueden ver en mí cosas que yo mismo no veo bien, y ustedes también lo necesitan para poder discernir
la voluntad de Dios y crecer. Y les pregunto esto, ¿qué tanto oramos como Moisés oró a Dios aquí? ¿Qué tanto oramos que Dios nos ayude a vivir conscientes de lo breve y frágil que es nuestra vida y pidiéndole que llene nuestro corazón con sabiduría, con temor de Dios? ¿Cómo estamos viviendo en general ahorita, hermanos? ¿Como sabios o como necios? ¿Saben cuál es una manera de saberlo? Respondiendo a otra pregunta. ¿Somos personas que por lo general aprovechamos bien el tiempo o personas que casi siempre lo desperdiciamos en vanidades que no aprovechan porque son vanidades? Esta sabiduría, que es por la que está orando aquí Moisés, esta sabiduría nos va a llevar a ser humildes y a vivir cada día conscientes de que este día pudiera ser nuestro último día en esta tierra, que es algo que no queremos pensar, ¿verdad? Pero si pedimos esta sabiduría, lo vamos a estar pensando. Porque pensar con frecuencia en nuestra propia muerte es una característica de vivir conscientes de lo que somos. Y nosotros somos los únicos sobre la faz de la tierra que podemos estar pensando acerca de nuestra muerte. Fíjense cómo, no con enojo, no con tristeza y no con temor, sino con gozo, con paz y con gratitud, porque la muerte lo único que va a hacer es introducirnos a la gloria con nuestro Señor. Amén. Así que, hermanos, oremos a Dios con mucha fe y con mucho fervor para que nos conceda ser esta clase de personas sabias que anhelan más vivir bien que vivir mucho tiempo. Pues es mejor vivir poco tiempo sabiamente que por largo tiempo neciamente. Y en la última estrofa de este salmo vemos que Moisés ora por lo que hace posible una vida plena y fructífera, además de la sabiduría. Necesitamos orar por otras cosas también. En esta última estrofa, Moisés no se conforma con haber orado por sabiduría. Reconoce que él y que todo el pueblo necesitan más ayuda de parte de Dios, porque la sabiduría por sí misma no resuelve el más grande problema que tenemos y que tenían ellos, que cuál es, ya lo dijo ahí, la ira y el furor de Dios por su pecado. Y esta estrofa nos muestra las súplicas de Moisés por aquellas cosas que le van a permitir a él y a todo el pueblo y que nos permiten a ustedes y a mí vivir vidas plenas y fructíferas. Vean lo primero que Moisés le suplica a Dios, que cambie su manera de tratar con su pueblo, que en lugar de mostrarles su ira, les tenga compasión. Y lo dice así en el versículo 13: vuelve, Señor, ¿hasta cuándo? Y compadécete de tus siervos. Y eso es algo totalmente aceptable, sabio, necesario. Así debemos gemir y clamar a Dios, pidiéndole que se apiade de nosotros y que nos libre de nuestro pecado en primer lugar, de nuestras culpas, pero sin reprocharle. Y de hecho Dios mismo nos llama a hacerlo en el Salmo 50. Ahí Él nos dice: invoca mi nombre en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Y tal vez la razón por la que esto es lo primero que Moisés le pide a Dios aquí en esta última sección es porque muchos años antes, cuando apenas iban a ir al desierto o cuando apenas habían salido de Egipto, en el monte Sinaí, Dios mismo le había hablado a Moisés cara a cara y le había revelado que uno de sus atributos era la compasión. Vean cómo se lo reveló en Éxodo 34:6. Entonces dice: pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente,
lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. Lo primero que Dios le reveló a Moisés acerca de cómo es Él es que es compasivo y clemente. ¿Y saben qué significa compasivo? Que le duele el mal o la desgracia ajenos. Le duele ver nuestra condición de pecadores y lo que nos va a traer ese pecado. Por eso envió a su Hijo, para rescatarnos de ese destino. Y eso implica que Dios está dispuesto a perdonar nuestras ofensas. Y Moisés lo sabía, porque también eso se lo había revelado Dios ahí en Éxodo, en el siguiente versículo, en el 7 del capítulo 34. Dice, que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable. Por todo esto es que Moisés le suplica a Dios por compasión, y nosotros debemos imitarlo, nunca dudando de pedirle que tenga compasión de nosotros, aun cuando sabemos que le hemos fallado, porque creemos firmemente que Él es, como aquí nos lo revela, compasivo y clemente. En el versículo 14 Moisés sigue orando y ahora le pide otras cosas. Vean, le hace otra importante súplica al Señor: sácianos por la mañana con tu misericordia y cantaremos con gozo y nos alegraremos todos nuestros días. Cuando lean los salmos, hermanos, cuando lean el Antiguo Testamento en general, recuerden que la palabra que se traduce como misericordia en realidad se queda corta de lo que significa en el idioma original. ¿Saben cuál sería una mejor traducción de la palabra misericordia? Amor inconmovible. Y qué hermoso, significa más de lo que yo pensaba. Este amor también es parte de los atributos de Dios que le reveló a Moisés, porque le dijo que él era compasivo y clemente, lento para la ira y abundante, y pónganle ahí, en amor inconmovible. Amor que no cambia, amor incondicional. Moisés está orando y nos está enseñando a nosotros a orar conforme al carácter de Dios, a orar apelando a lo que Él es, no a lo que nosotros quisiéramos que fuera. Y esa es la manera correcta de orar siempre. Y noten que no ora simplemente que Dios los ame, sino que ora con fe, rogándole a Dios que los sacie. Le pide en abundancia, porque sabe que Dios es abundante en ese amor inconmovible, en ese amor firme, que no es voluble, que no es fluctuante, que no depende de las circunstancias o de nuestro comportamiento para ser otorgado. ¿No es maravilloso eso? Que Él nos ama no porque nos portábamos bien o porque había algo bueno en nosotros. Nos ama simplemente porque Él quiso amarnos con este amor inconmovible. Y ese amor nos va a llevar a experimentar un gozo que también es inconmovible y que perdura durante toda la vida. Ahí lo vemos en los versículos 15 y 16. Moisés le pide a Dios que alegre o bendiga a su pueblo por un tiempo igual de largo que los años en los que los afligió con su ira, y que les permita ver claramente esa obra de su compasión, tanto a ellos como a la siguiente generación. Pero Moisés se quedó corto en su petición, porque le pide: sácianos de este gozo, alégranos, bendícenos por una cantidad de años igual a la que sufrimos. Pero en realidad el Señor nos quiere saciar con ese gozo por toda la eternidad. Y luego fíjense cómo concluye Moisés. Concluye con una última petición en el versículo 17. Y sea la gracia del Señor nuestro Dios sobre nosotros. Confirma pues sobre nosotros la obra de nuestras manos. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Consciente, muy consciente Moisés, de que en el pueblo no hay ningún mérito que los haga dignos de recibir de Dios las bendiciones que está pidiendo para ellos. Moisés apela a lo único, a lo último que se puede apelar para que Dios nos ayude: a la gracia. ¿Y qué es la gracia?
Es ese favor inmerecido de Dios, pero nunca se queden con esa definición. Esa definición es muy corta. Esa definición hasta ofende a Dios porque nos quedamos demasiado cortos. ¿Saben qué es la gracia? Es el favor inmerecido de parte de Dios para con pecadores culpables que lo único que merecíamos era el juicio eterno. Eso es la gracia. No nada más favor inmerecido, no, favor inmerecido a un rebelde, pecador, enemigo de Dios, que eso éramos todos. Y es muy diferente un favor inmerecido a alguien bueno o un favor inmerecido a un enemigo rebelde y criminal. Por eso tenemos que captarla bien siempre. Y aquí Moisés apela a esa gracia de Dios para que les conceda vivir vidas con propósito, que dan fruto para Dios, en lugar de vidas vanas cuyo fruto no perdura. A eso se refiere cuando le dice a Dios que confirme la obra de sus manos. ¿Saben cuál es la buena noticia, hermanos? La buena noticia es que todas las cosas por las que Moisés oró en ese salmo, a ustedes y a mí, si estamos en Cristo, Dios ya nos las concedió. Y lo más importante no es regocijarnos por todas esas bendiciones que ya se nos concedieron y hasta en mayor medida que al pueblo de Israel. Lo más importante es recordar y tener siempre presente cómo fue o a través de quién fue eso posible. Y aquí se los voy a recordar. Se nos concedieron, ¿qué pidió Moisés? Compasión, amor inconmovible y gracia. Después de la sabiduría. ¿Y saben cómo se nos concedieron? Se nos concedieron porque aunque nosotros no podíamos conocer el poder de la ira de Dios, Él envió a su Hijo, a su único Hijo, para que no nada más conociera el poder de su ira, sino que lo recibiera y lo padeciera en su propio cuerpo, pagando por nuestros pecados en aquella cruz del Calvario. Vino a soportar en nuestro lugar todo el peso de la ira de Dios, que era la causa de que nuestras vidas sean tan cortas. Y los que merecíamos soportar el peso de esa ira éramos ustedes y yo, no Cristo. Pero es la muerte de Jesús en la cruz lo único que hace posible que Dios Padre tenga compasión de nosotros, perdone nuestros pecados y nos libre de esa ira de Dios, porque Dios Padre cargó en Él el pecado de todos nosotros, Isaías 53:6. Y es por los méritos de Cristo que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Es por el rescate de Cristo que ahora tenemos un gozo que no solo durará el mismo tiempo que haya durado nuestra aflicción, sino que será eterno. Y aquí está la cita que les iba a leer ahorita. Será eterno porque Dios así lo promete en Isaías 35:10. Volverán los rescatados del Señor, entrarán en Sión con gritos de júbilo y con alegría eterna sobre sus cabezas. Y todo esto se nos concedió solo por gracia. Pues la persona y la obra de Jesucristo, hermanos, es la manifestación más grandiosa de la gracia de Dios que el mundo haya jamás conocido. Juan 1:17 lo dice así, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Pero aunque nadie nos puede quitar estas bendiciones que por los méritos de Cristo nos han sido concedidas, todos somos todavía proclives a no estar conscientes de lo frágil y breve que es nuestra vida. Todos somos proclives a no ser diligentes en evaluar
cómo usamos nuestro tiempo. Y eso nos puede llevar a vivir como necios y no como sabios, salvos de la ira de Dios. Fíjense, si no evaluamos, si no tomamos en cuenta lo que aquí nos enseña el salmista, podemos ser salvos de esa ira, pero podemos vivir vidas sin ese gozo que aquí se promete y sin dar el fruto que Dios nos llama a dar. En conclusión, este salmo nos llama a tener siempre, siempre presente lo breve que es nuestra vida terrenal, sobre todo a la luz de la eternidad de Dios, y a recordar por qué es tan breve. Esta vida es tan breve por nuestro pecado que resulta en la ira de Dios. Y este salmo nos llama a orar y a clamar a Dios por sabiduría, por la compasión, el amor inconmovible y la gracia que solo Cristo puede ofrecernos para ser perdonados, reconciliados y para vivir vidas gozosas que dan fruto para Cristo y un fruto que permanece. O si lo expresamos con las palabras de Moisés, un fruto que demuestra que Dios confirma la obra de nuestras manos. Por esto es que siempre tenemos que orar lo que oró Moisés en el versículo 12. Señor, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y déjeme terminar refiriéndome a personas que tal vez puedan estar aquí porque es un auditorio muy grande y siempre hay en auditorios grandes como este personas que todavía están bajo la ira de Dios porque no han recibido esa compasión, ese amor inconmovible y esa gracia que se le concedió a Moisés y que se nos ha concedido a los que ya somos de Cristo. Si tú eres esa persona, te tengo buenas noticias. El Señor te quiere conceder a ti también esa compasión y ese amor y esa gracia, pero tú tienes que hacer algo. Arrepiéntete, reconoce lo que aquí nos dice claramente la palabra de Dios, que tú eres pecador y que mereces la ira de Dios y por eso vas rumbo a la muerte, como todos. Reconoce tu pecado y ven a Cristo y suplícale que tenga misericordia de ti y Él te recibirá con los brazos abiertos. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por ser tan infinitamente bueno con nosotros, tan compasivo y clemente, lento para la ira y grande en ese amor inconmovible. Nunca alcanzaremos a expresar la gratitud que mereces con nuestras palabras, Señor, pero te lo agradecemos con toda el alma y te pedimos que nos ayudes a poner en práctica lo que nos acabas de revelar en este salmo. Ayúdanos a vivir conscientes de lo breve y frágil que es nuestra vida. Ayúdanos a aprovechar bien el tiempo porque queremos dar fruto para el que hizo posible que ya no seamos tus enemigos, para el que hizo posible que ahora seamos objetos de tu compasión y de tu amor y de tu gracia. Ayúdanos a vivir con esa sabiduría porque amamos a Cristo y queremos traer gloria a su nombre. En su nombre te lo pedimos también. Amén. Levantamos nuestro corazón a ti, Señor. Gracias, Dios. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su
boca, da el evangelio. Abre tu boca, da testimonio. Abre tu boca, confiesa el nombre poderoso del Señor. Aleluya. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Tú nos has constituido, Señor. Su sangre nos redimió. Reyes y sacerdotes. Y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. No callaremos, Señor. Llevaremos tu palabra, Señor. Somos un pueblo especial. Dale gracias al Señor. Llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió. Preciosa sangre. Y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. De tu amor y tu verdad, Señor, hablaremos, cantaremos, daremos testimonio de ti, Señor. Gracias, Señor Jesús. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.